Cordial saludo. En el presente video se muestra el procedimiento de reparación de un televisor de la marca Caley, modelo KTB21FE, cuya falla consistía en que se iba la imagen a los pocos segundos de encendido, mientras que el audio funcionaba sin problemas. Diagnóstico inicial. La falla sugería que el problema podía deberse a una soldadura o conexión intermitente de uno o más componentes en la tapa del video del televisor. La falla también podría deberse a una falla térmica, en la cual un componente es afectado por la temperatura de trabajo del equipo y una vez este alcanza cierta temperatura, dicho componente o componentes empiezan a fallar, dando lugar a la pérdida o distorsión de la imagen. Procedimiento de diagnóstico. El procedimiento de detección de fallas que se utilizó es el procedimiento típico que se suele utilizar en la mayoría de reparaciones. Este consiste en una serie de pasos orientados a detectar las fallas típicas más genéricas que pueden presentarse en los dispositivos electrónicos. Paso 1. Una vez establecido que no habían cortocircuitos en la entrada de voltaje del equipo utilizando una serie de prueba y desconectando el equipo de la toma de corriente, se retiraron los tornillos que sujetaban el chasis del televisor utilizando un destornillador Phillips de punta magnetizada. Este tipo de puntas ayudan enormemente en el proceso de retirar los tornillos de zonas de poco o difícil acceso para pinzas comunes. Es recomendable tener a mano un magnetizador y desmagnetizador para el desensamblaje de equipos varios. Un detalle importante a tener en cuenta, especialmente cuando se empieza por primera vez a reparar equipos electrónicos, es el de depositar los tornillos y demás elementos y piezas de sujeción en un recipiente que contenga varios compartimentos. En cada una de estas secciones se deberá colocar los tornillos en el orden en el cual se hayan retirado, almacenando en el mismo espacio a aquellos tornillos que tengan iguales características. Antes de retirar completamente el chasis, se retiraron los conectores de entrada de audio y video que estaban en la parte lateral izquierda del televisor. A continuación, se removieron los tornillos de las entradas de audio y video que se encuentran en la parte posterior del chasis. Paso 2. Una vez retirada totalmente la parte posterior del chasis, se puede hacer una inspección de los elementos que conforman el televisor. Se observa que existe una capa de polvo que cubre toda la electrónica del equipo. Esta suciedad debe eliminarse, no solo por estética, sino para observar cualquier evidencia de daño en el aparato como tal. No obstante, se tomó en cuenta una precaución de seguridad bastante importante. Antes de manipular cualquier parte del televisor, es muy importante descargar los diversos capacitores que posee el equipo, empezando por el capacitor del flyback, que acompaña a la parte de alto voltaje, y cuyo terminal se encuentra en la parte superior trasera del tubo de rayos catódicos. El procedimiento para esto es el siguiente. En primer lugar, ubicamos la malla que recubre la pantalla. Esta malla es en realidad la tierra de la pantalla. Esta es diferente de la tierra o masa de la electrónica del resto del televisor. Esta se distingue porque suele ir atornillada al chasis delantero y además posee un cable que se dirige a la parte trasera del cañón del tubo, identificada en la serigrafía del circuito impreso del cañón con las letras GND. Una vez identificada la tierra del tubo, se procede a conectar un caimán, el cual debe tener una muy buena conexión eléctrica entre sus extremos al vástago de un destornillador de pala alargado. Como regla de seguridad, el mango del destornillador debe ser de un material aislante, de tal manera que pueda tolerar el alto voltaje que pueda existir en el capacitor del flyback. El caimán debe ser de un gran tamaño, de manera que realice una sujeción fuerte y segura al destornillador en todo momento. A continuación, se sujeta el otro caimán a la tierra del tubo y se inserta la hoja del destornillador debajo de la copa de succión del flyback, haciendo contacto con la parte metálica del conector de este electrodo.
es posible que se oiga un zumbido o chasquido que indique la descarga del mismo. Un momento después se debe repetir la acción de descarga del capacitor debido a un fenómeno que hace que permanezca una carga residual, la cual es potencialmente peligrosa en el capacitor de dicho flyback. A continuación, se retiró la copa de succión del tubo de rayos catódicos del televisor. Se observa el conector metálico que sujetaba las paredes del tubo de vidrio. Procedemos ahora a realizar una inspección en más detalle, en donde se observan las partes principales de la tarjeta, como el yugo, el microprocesador, los conectores que van hacia los parlantes, la fuente de poder con su capacitor principal de filtro, su fusible de protección, entre otros elementos. A continuación se procedió a descargar los capacitores electrolíticos de alto voltaje utilizando una pequeña lámpara de 110 voltios, con su respectiva boquilla de conexión y unos caimanes para poder hacer las conexiones con mayor facilidad. Paso 3. Una vez descargados los capacitores, es posible manipular la tarjeta del televisor sin riesgo. Utilizando un trapo empapado en alcohol isopropílico o en thinner, y una brocha preferiblemente antiestática, se procedió a hacer la limpieza de la tarjeta del televisor, así como de sus cables, conectores, el tubo de rayos catódicos y el chasis. Es recomendable usar una mascarilla para evitar inhalar el polvo. Una vez realizada la limpieza, se procede al desmontaje de la tarjeta. Se retiró todos los conectores de la tarjeta principal teniendo en cuenta su procedencia. Paso 4. En este paso se realizó el proceso de inspección de la soldadura y los componentes de la tarjeta principal. Para ello se utilizó una estación de calor sencilla consistente en un regulador de potencia de corriente alterna por triac y un cautín de alta capacidad térmica. En este caso se utilizó un cautín marca Weller modelo SP40NKUS de 40 vatios. El propósito de la estación es el de regular el voltaje y por ende la potencia del cautín, regulando así la temperatura de la punta. También es recomendable contar con una base para cautín que posea una esponjilla de lana de latón, la cual limpia la punta del cautín sin deteriorar ni rayar las puntas, prolongando la vida de las mismas. Con la estación de calor y usando un multímetro que posea la función de termómetro, ajustamos la temperatura del cautín a 350 grados. Esto para evitar dañar los componentes y pads del circuito impreso por sobrecalentamiento. A continuación se limpia y estaña la punta. El estañado favorece la transmisión del calor y protege la punta prolongando su vida útil. Una vez preparado el cautín y con la ayuda de una lupa o lente de aumento, se procedió a inspeccionar los puntos de soldadura en busca de las soldaduras defectuosas. Lo primero en lo que se fijó fue en las zonas en donde se encontraban manchas amarillentas o marrones, indicio de sobrecalentamiento. En la fotografía aparece un ejemplo de este tipo de situaciones, en donde además vemos que algunas soldaduras están comprometidas, mientras que otras aparecen más brillantes. Tenemos otro tipo de soldadura llamada soldadura en frío, en donde la soldadura de estaño aparece cristalizada, mostrándose más opaca e irregular que las soldaduras en buen estado. A continuación se muestran dos ejemplos más de este caso. Finalmente, existen las soldaduras resquebrajadas, en donde aparece un contorno circular
las cuales existe un contacto intermitente. Para revisar las soldaduras se utilizó el cautín en los puntos de soldadura sospechosos. Si en el momento de aplicar el calor el estaño se remueve del punto soldado, se puede decir que se ha encontrado una soldadura defectuosa. Durante la inspección se puede revisar el estado de los componentes de montaje superficial, así como las soldaduras de los mismos. Finalmente, se notó que unos puntos del flyback tenían un tenue contorno circular alrededor de cada terminal, siendo indicio de una soldadura resquebrajada. Nótese que al aplicar calor con el cautín, la soldadura se removió, lo cual confirma las sospechas sobre el estado de la misma. Paso 5. Se procedió a eliminar los puntos de soldadura defectuosos. Para ello se utilizó un desoldador que combina el tradicional desoldador por pistón con el cautín. Este desoldador tiene la gran ventaja de facilitar la desoldadura de los puntos al poder aplicar calor con la punta del mismo y realizar la aspiración de la soldadura de forma simultánea, facilitando el trabajo y ayudando a eliminar la exudación en las soldaduras. Además, es más fácil de manejar que el soldador de pistón, ya que solo se requiere una mano para su manejo. Se recomienda estañar la punta del desoldador para mejorar la transferencia del calor a las uniones a desoldar y usar una esponja húmeda para retirar el exceso de soldadura de la punta. Se removieron las soldaduras defectuosas. Para esto se debe aplicar la punta del desoldador con una temperatura entre unos 315 a 350 grados sobre las uniones. Cuando se sienta que el estaño esté derretido, se debe realizar un movimiento circular en el caso de este tipo de terminales, a fin de evitar la exhaustación del terminal, e inmediatamente se debe realizar la succión. Nunca se debe ejercer presión sobre el pad o este podría desprenderse. La soldadura de estaño ha sido completamente removida de la unión. A continuación se aplica nueva soldadura en los pads con el cautín a una temperatura de 350 grados centígrados. En una inspección posterior, se descubrió otro punto de soldadura defectuoso en la misma sección del flyback. Una vez realizadas las soldaduras, se debe limpiar las tarjetas con paño humedecido con alcohol isopropílico o tiner. Una vez corregidos todos los puntos de soldadura y habiendo revisado el estado de componentes electrónicos como capacitores electrolíticos, transistores de potencia y resistores, se procedió al ensamblaje del televisor, empezando por reconectar todos los elementos a la tarjeta principal y finalmente al flyback. Se realizó una prueba del televisor sin el chasis posterior para observar todos los componentes. El equipo respondió adecuadamente. Finalmente se introdujo por los conectores de audio y video laterales la salida de video de la cámara, funcionando el equipo sin problemas. Espero que el video haya sido de su agrado y sea además de su utilidad. Gracias por verlo.